viendo vacaciones, ¿puede ser? Sí. Así que le damos un repaso rapidito a la parte que nos interesa y vamos a hacer los prácticos, ¿sí? Yo le envié hoy lo que yo pude enviarle hoy, le envié la guía, hice las correcciones y le mandé, ¿sí? Hace un rato, hace una media hora, 40 minutos, y se recibió. Si no recibió, bueno, cpncáceres@hotmail, pueden, o si recibió el primero me contesta y me dice no recibí, yo le tranquilo, ¿sí? Con respecto a las vacaciones tenemos que repasar rápidamente dos conceptos básicos, que son, por un lado, que nosotros teníamos que saber la cantidad de días que le corresponden, y en base a eso vamos a tener que tener en cuenta la antigüedad que tenía el empleado en el trabajo, ¿sí? La antigüedad que tiene que tener el empleado en el trabajo al 31 de diciembre, y el tema es si completa la mitad de los días hábiles del año calendario aniversario, ¿sí? Entonces algunos de los ejercicios, los primeros ejercicios van a tener que ver con esa cuenta, con contar la mitad de los días hábiles del año calendario aniversario, como para que ustedes puedan de alguna manera hacer esa interrelación, ¿sí? Eso ya lo explicamos, solamente al efecto que ustedes se acuerdan de nuevo. Después nosotros empezamos a hablar específicamente con el tema de la retribución, es decir, los días que la persona no va a trabajar va a cobrar igualmente una remuneración, cómo es el cálculo, y decíamos que eso estaba previsto en el artículo 155 de la ley de contrato, que preveía inciso A, inciso B, inciso C, y hicimos el del inciso A, decíamos que era la remuneración mensual dividido 25, o sea que eran todos los conceptos remunerativos vigentes al momento del otorgamiento dividido 25. Hicimos un ejemplo y determinamos que de esa forma de calcular, tomando la remuneración dividido 25 y sumando eso más el resto del mes que debería cobrar la persona, le arrojaba una mejora en su remuneración que se llamaba plus vacacional, ¿sí? Entonces ese plus vacacional era un importe mayor que cobraba el trabajador por motivo de que el legislador haya tomado, ¿no es cierto?, en cuenta o en consideración el hecho del dividido 25, ¿sí? Por otro lado, el inciso, entonces ese ya está. Por otro lado, nos habíamos detenido en el B y creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿sí? Con respecto al B, hay todo un verso acá, o sea, una explicación que dice la ley de contrato, que tiene que ver con que la persona que cobra por hora o por día se va a tener en cuenta la remuneración del día anterior a que sale de vacaciones, ¿sí? Con algunas consideraciones. Esas consideraciones son dos. Si la jornada habitual es mayor a las 8 horas, ¿sí?, se va a tomar la habitual en tanto y en cuanto no supere las 9 horas, ¿sí? Decíamos que eso específicamente estaba establecido por una cuestión de que de esa manera, si la persona trabajara de manera habitual más de 9 horas, tiene horas extras, y las horas extras va a cobrar por el inciso C, que todavía no vimos, ¿sí? Y por otro lado tenía, ¿qué pasaba si en la jornada del día anterior a salirse de vacaciones, por razones circunstanciales, es menor a la habitual? Y ahí decíamos que la ley dice que se considera la jornada coincidente con la jornada legal de trabajo, y que decíamos nosotros de que por ahí podría parecer injusto, porque en algunos casos esa jornada legal no es la jornada habitual. Entonces en realidad lo que deberíamos tomar es la jornada habitual. Por lo general la empresa le paga la jornada habitual con tope en 9 horas. Eso es lo justo y lo que normalmente se hace, ¿sí? Es decir, si el trabajador trabaja 8 horas y media todos los días, se paga 8 horas y media por cada día de vacaciones. Si el trabajador trabaja 9 horas y media todos los días, se paga 9 horas por cada hora de vacaciones. Y bueno, y después vamos a ver ahora del C cómo se calcula la parte variable, ¿sí? Vamos a explicar el C y con eso más o menos tenemos material como para empezar los prácticos. Se dice, en caso de que el salario sea a destajo, comisiones individuales, colectivas, porcentajes u otras formas variables, de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el año al que corresponde al otorgamiento de las vacaciones o adopción del trabajador los últimos 6 meses de prestación de servicio, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una diferenciación. Estamos hablando de
remuneraciones variables, que pueden ser trabajadores exclusivamente remunerados de esta forma, que en la práctica casi no hay de ese tipo de trabajadores, ¿sí? Es decir, que solamente cobran remuneraciones variables. Por lo general, las remuneraciones variables son complementarias a un mensualizado o a un jornalizado. Es decir, tengo un empleado que cobra por mes y puede trabajar horas extras o puede tener comisiones. Y eso sería un mensualizado con remuneraciones variables. O puedo tener un jornalizado que cobre por hora o por día y aparte tengo horas extras y aparte cobra comisiones, por ejemplo. Entonces, lo vuelvo a repetir. Son complementarios. Entonces yo tenía que calcular la parte que le corresponde por cada inciso de un día de vacaciones. Y eso multiplicar por la cantidad de días que le corresponde a la persona, ¿sí? Y acá hay un tema también, porque acá habla del promedio y la dificultad que se plantea es que no me establece cómo se calcula ese promedio. ¿Ah? Para eso, por lo general, tienen que salir los decretos reglamentarios y el Poder Ejecutivo, en este caso, debería haber sacado un decreto reglamentario en el cual se reglamenta el artículo 155 diciendo que el cálculo se hace dividido 6 y dividido 30, por ejemplo. No dice eso. O sea, no dice cómo materialmente yo llego al promedio. O sea, si el promedio son en días corridos, por ejemplo, o en días hábiles. Porque es distinto a que yo haga. Supónganse que la persona tiene, no sé, 50.000 pesos de comisión en el año 2017. ¿Cómo llego al promedio por día? ¿Hago dividido 365? ¿Hago dividido 12 dividido 30? ¿Hago dividido 12 dividido 25? ¿Entienden? O sea, tengo muchas opciones. No tengo ninguna certeza, no sé cuál es. Obviamente que el número me dé mayor va a ser más favorable al trabajador y menos posibilidad de que me reclamen. Pero no por eso voy a estar pagando siempre sumas que no son las que corresponden. Entonces, vamos a tener que determinar nosotros cómo hacerlo. O al menos una postura de cómo hacerlo. Y por otro lado, esto de que, imagínense una persona que sale en abril del 2018 de vacaciones. Entonces tengo la opción de tomar el promedio de enero a diciembre del 2017 o de los últimos 6 meses desde abril para atrás. O sea, ahí ya no importa que la remuneración esté vinculada con el año que sale de vacaciones. ¿Me captan la idea? Fíjense también lo raro que es que yo voy a tener que tomar la remuneración de abril, la parte de los días que le corresponda, marzo, febrero, enero, diciembre, noviembre, y lo de enero, febrero y marzo y abril son del 2018. Yo le estoy dando las vacaciones del 2017. Es como que hace un poco de ruido ahí en la cabeza de uno, ¿no es cierto?, de cómo hacer el cálculo. Pero bueno, en definitiva, lo que para mí también de alguna manera debería aclarar el inciso C es que hubiera dicho el promedio del año de los últimos 6 meses el que fuera más favorable. O sea, porque acá, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer el cálculo y decirle al trabajador, mirá, ¿querés cobrar 200 o querés cobrar 300 por día? ¿Y qué me va a decir el trabajador? No, mire, en realidad, usted ya hace mucho dándome trabajo, págame 200, ¿no? No lo va a hacer, o sea, debería decir el mayor y listo, terminó el problema, ¿sí? Pero bueno, no dice. Bueno, pero como para que ustedes medianamente entiendan, ¿sí? Bueno, se tendrá integrando la regulación todos los trabajos ordinarios extraordinarios, bonificación por antigüedad, todo lo que les forma parte, con algunas consideraciones. Ahí habla de lo del plus vacacional, que yo ya le expliqué. Hay un ejemplo, eso está en las presentaciones, en las filminas, ¿sí? Acá está, acá lo último que dice Fernández Madrid, es el tema de que, el planteo ese que yo le dije, de que él rechaza la idea de que yo le pague el mes completo, le reste lo que yo cobró de vacaciones y con eso no le pague nada de plus, ¿no es cierto? Y bueno, el último párrafo acá habla de que yo tengo que pagar las vacaciones antes de que inicien las vacaciones. Eso es lo que va a originar casi siempre, es que yo tenga que generar un recibo de sueldo por separado para hacerle y pagarle antes de que se vaya de vacaciones. Acá hay un modelito de nota, ¿sí?, que está en la filmina, que tiene que ver con el tema de las notificaciones. Entonces dice, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 de la ley de contrato, se le notifica que el periodo de descanso anual que le corresponde es de 14 días, comenzando el día 1 del 4 del 2018 hasta el día 14
del 4 del 2018 debiendo ingresarse el 15 del 4 del 2018, por ejemplo, tal. ¿Sí? Y ahí firma el empleador y la firma del empleado con la notificación. Y acá abajo hay, en la misma hoja, ¿no?, un cuadro de observaciones que declara al empleado haber gozado las vacaciones, y acá abajo un cuadro de observaciones por cualquier inconveniente. ¿Sí? Le hago una consulta. Yo le doy los días de vacaciones, ¿sí? Si en la mitad de las vacaciones hay feriados, ¿se corren las vacaciones? La ley de trabajo No, porque igual si trabaja no se le paga, aunque tenga solo que en el convenio diga que son habituales. Sí, o sea, como son días corridos, si hay algún feriado, obviamente está de vacaciones, no trabaja. ¿Sí? Entonces, si hay feriados, esos días se cuentan como días corridos, no pasa nada. Si el convenio establece que son días hábiles, sí, se corre, pero eso ya tiene que ver justamente por cómo se cuenta. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la persona sale de vacaciones y el otro día, qué sé yo, se estaba por ir a pasar sus vacaciones en la casa de su mamá en Córdoba, sale en el auto y tiene un accidente? Estaba de vacaciones, no, obviamente, estaba de vacaciones, no tiene nada que ver con la empresa. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene un motivo de enfermedad inculpable o accidente inculpable? ¿Se suspenden las vacaciones? Me parece que sí. ¿Me entendieron la pregunta, no? Sí. ¿Sí? Se suspenden las vacaciones, ¿sí? Hasta que la persona tenga la alta médica. O sea, ahí corre como si fuera que la persona está enferma. Cuando vuelve la alta médica, cuando la persona tenga alta médica, ahí se reinicia las vacaciones y continúan los días restantes que faltan, ¿sí? Eso vale para un accidente, vale para un dolor de panza, para una gripe, para lo que sea. Lo que tienen que tener en cuenta es que también rigen las normas de la enfermedad inculpable. Sí. ¿A qué es lo que voy con esto? Yo no puedo irme a Córdoba de vacaciones a la casa de mi mamá, volver a las 2 semanas que terminaron mis vacaciones y cuando tengo que presentarme tengo un certificado médico que estuve enfermo 10 días en Córdoba. ¿Me siguen? Sí. ¿Por qué? Porque para que rija, ahora vamos a ver enfermedad inculpable, para que yo tenga el derecho a que el empleador me dé, o sea, para que me pague la remuneración y que cuente mi día con enfermedad, yo tengo que comunicar desde el momento que yo estoy enfermo, ¿sí? Con los certificados médicos de modo fehaciente. Yo no puedo venir después a traer el certificado médico. Obviamente que si yo tuve un accidente y estoy en coma no voy a llevar el certificado médico. O sea, hay cuestiones que están debidamente acreditadas, no hace falta. No es que no haga falta el certificado médico, no hace falta eso de la comunicación antes. Claro. ¿Sí? Porque es inequívoco pero cuando son problemas médicos o problemas de salud que son menores y que a lo mejor es difícil constatación, porque la empresa siempre tiene el derecho a mandar a su médico. Y ustedes me dirán, y la pucha, pero si está en Córdoba, yo no le voy a mandar a su médico. Va a salir muy caro mandar a mi médico. Pero se soluciona muy fácil, porque se llama a un médico de Córdoba y se le hace que el empleado, o que el médico vaya a ver al empleado a dónde está, pues se busca una guía, o se busca alguien que obviamente no habrá relación, o se busca un médico y le dice que el empleado vaya hasta ese médico. Y hoy con la tecnología que hay, o sea, me manda la factura al médico por electrónica, yo le pago, pido transferencia bancaria de su consulta y listo. Y me saqué la duda de si el empleado estaba enfermo o no. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes tengan una. Pero bueno. Y hay... O sea, ahí sería como licencia. Y ahí las vacaciones que se tomaría después más. Cuando tenga la alta. Vamos a suponer que se enfermó el 4.º día, entonces gozó 4, faltan 10. Entonces puede estar un mes en cama, o enfermo. Cuando termina el certificado médico continúan los 10 días. ¿Sí? Para eso se arma todo esto de las observaciones y debería formar parte del legajo. Ese tipo de cosas como para que quede todo ¿Y eso en por escrito. de acuerdo automáticamente o puede cancelar esos días de vacaciones para después? Y en realidad es automático. ¿Sí? Es automático. Las vacaciones, decíamos hoy que no se pueden compensar en dinero. Por ahí la persona podría decir, bueno, quiero más adelante, pero bueno, eso ya
debería firmar un acuerdo con la empresa que lo pospone, que de alguna manera lo invierte, ¿sí? Medio que no es muy legal, o sea, no hay nada previsto como para que él pueda decir no, en realidad, porque estamos hablando de que depende del plazo, si está todavía en el plazo en el cual se puede tomar la operación. Ahí hay otra cosa fundamental, que es un error muy común, ¿sí? Si nosotros leemos el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Y el convenio colectivo de trabajo dice que, por ejemplo, las vacaciones de X trabajador, ¿sí? Son 14 días hábiles, ¿sí? Obviamente 14 días hábiles son mejores que 14 días corridos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, le doy 14 días hábiles, ¿sí? Ahora bien, piensen ustedes un poquito esta pregunta. ¿Le pago lo mismo? Le di la misma cantidad de días para que ustedes analicen la respuesta. Tiene más días de vacaciones. No, porque el único monto de día trabajado contigo. Exacto. Que es mensual. O sea, no va a haber. Estoy hablando de las vacaciones. Si las vacaciones le pago lo mismo. El recibo ese que dice adelante de vacaciones. En ambos casos va a decir 14. Lo que pasa es que uno son días corridos y otros son días hábiles. Y en la forma de cálculo de las vacaciones no dice nada. No, porque es 14. El sueldo mensual dio 25, por ejemplo. Sí, En la forma de pago es igual. Ahora pregunta, ¿el monto del recibo de sueldo va a ser igual? ¿De ese recibo de vacaciones? Porque tiene más días de vacaciones que Exactamente, va a ser diferente. Si una persona tiene por convenio colectivo, por convención colectiva, días hábiles de vacaciones, escuchen lo que le voy a decir, va a gozar sus vacaciones por días hábiles y va a cobrar por días corridos. Hay una diferencia ahí. O sea, va a gozar su vacación por día hábil, va a cobrar por día corrido. Exactamente. Si 14 días hábiles son 3 semanas, por decirle a usted, ¿sí? Él va a cobrar por 21, en realidad no es exacto porque 14, imagínense que, salvo que haya un feriado en el medio, pero si no hay ningún feriado, son 20 días, más o menos, son casi 3 semanas, ¿sí? Arrancan un lunes y tiene que volver un viernes, pero no de la semana siguiente, ni la otra, ni la otra. Entonces, le voy a pagar por 20 días o más corrido. ¿Se entendió? O sea, él se va a tomar los días hábiles, pero yo tengo que, para hacer el cálculo, multiplicar por días corridos. ¿Está? Le digo porque parece una soncera parece, ¿no? Y yo lo hubiera multiplicado por 14, claro, no, yo también, es más, yo lo hice. Por eso yo tuve inconveniente en la vida real, ¿sí? Yo tenía una persona que le correspondían 28 días hábiles, un portero del instituto, ¿sí? De UTEDIC. 28 días hábiles, ¿saben cuánto era? Casi 2 meses, ¿sí? Y yo cuando le pagué, le multipliqué por 28 y le pagué. Y me dice la persona, malísima vino la yo le dice, no, me dice, son como 1 mes y medio. Me dice, ¿me pagás? O sea, en realidad me tenés que pagar con plus vacacional, porque si yo me está pagando menos que un mes. Claro, eso ¿viste? porque en la ley de trabajo dice que es por días corridos, por más que diga el cálculo ese por los días. No, sí, la ley dice por cada día de vacaciones. Por cada día, claro. Por cada día. Lo que pasa es que la ley no dice por cada día corrido de vacaciones. En realidad, como la ley está en día corrido, yo tengo que hacer ese empalme con el convenio que dice que es en día hábil. Entonces, no importa, yo le doy en hábiles, pero la ley, como la ley de contrato, le pago en corridos. ¿Sí? Pero a lo que a mí, por ejemplo, me hacía mucho ruido es que yo no, en el recibo de sueldo, si la persona tiene 28 días según el convenio, yo no le puedo poner 38 días, 44 días. Claro. Porque una cuestión del sistema, o sea, mi sistema que yo liquidaba los sueldos, para mí era 28 días. Claro, entonces el sistema calculaba por 28. Pero resulta que cuando yo miraba el almanaque, la persona estuvo casi 2 meses de vacaciones. ¿Sí?
Supóngase que cobraba 20 y al otro mes le iba a pagar, no sé, 4.000 pesos, 3.000 pesos. O sea, obviamente no cerraba por ningún lado, ¿entiendes? Y bueno, y uno se plantea, dice, no, acá estoy haciendo mal. ¿Sí? Le hice el otro recibo, le hice un ajuste y le pagué la diferencia. Pero bueno, es por, a veces uno mentalmente no se da cuenta, porque parece que es matemática nomás, Sí. y en realidad es como que la vida real es diferente, ¿sí? Todo poquito, ¿ah? Le quería hacer notar esa diferencia. Bueno, vamos entonces a práctica. Bueno, yo les había traído impreso, ¿no? De la página 1 a la 4, ¿puede ser? Ahí creo que queda algo todavía, pero son 2 para cada uno, ¿sí? Mira para acá. ¿Para más? Por acá. Con la compañera para adelante, ¿puede ser? 31. Otro. Otro. Y otro sin pasar. Que sería la hoja que siguen, ¿sí? Igual eso es lo que yo le mandé al correo, ¿no? O sea, es para que podamos trabajarlo, ¿sí? Entonces, de la parte de vacaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer primero el ejercicio que tiene que ver con la cantidad de días y después hacemos lo que tiene que ver con la parte de importe, ¿sí? Ahí me está abriendo. Nosotros estábamos acá en la página 4, vacaciones, y ahí dice trabajo práctico número 5. Este es el de la clase pasada todavía, ¿no? O sea, el que le di la clase pasada. La página número 4. Entonces acá vamos a primero analizar un poquito el tema de los días, ¿sí? Y después hacemos el tema de la parte del cálculo de clase. Entonces, para que ustedes más o menos se guíen, yo les puse unos ejemplos y dice, por ejemplo, trabajo práctico número 5, días hábiles del año 2016, días hábiles del 2016 correspondiente a una jornada de trabajo de lunes a viernes. ¿De dónde saqué esta información? De un almanaque, ¿sí? ¿Qué hacen? Se fijan en enero, cuántos lunes a viernes hay, en febrero, en marzo. Si la persona trabaja de lunes a sábado, cuentan de lunes a sábado. Si la persona trabaja de lunes a jueves, cuenta de lunes a jueves. No tiene secreto. ¿Ah? O sea, si hay feriados los cuentan igual, y se fijan está pintado, sigue Viernes Santo, porque los feriados también son días trabajados, o sea, el efecto de que igual tiene remuneración. Bueno. Entonces, en teoría, este 2016, ¿sí? Tendría que haber, ¿no? Que actualizar, ¿no? Igualmente, de un año a otro, el número se mueve de 2 días para arriba a 2 días para abajo, ¿no? Es que se mueve mucho. Ojalá de un año para el otro tuviera 15 domingos más. Pero no se da así. Miré que conté como 15 años para que se daba. Y no pude. Así que por lo general se mueve 2 días, o sea, 2 días para arriba, 2 días para abajo, 3 a lo sumo, si hay año bisiesto, alguna cosa así. ¿Ah?
Entonces, estaba más o menos de lunes a viernes en este margen, entre 262 y 150 y 258. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos que en el primer semestre hay 129 días hábiles y en el segundo 131, motivado que julio y agosto por ahí son los que tienen más días contra febrero de acá, que pobrecito tiene un poquito menos. Bueno, entonces dice acá lo siguiente, que ya es una conclusión. Siendo 260 el total de días hábiles en el 2016, los trabajadores que ingresen hasta el día 2 de julio, ¿sí?, inclusive tienen derecho al goce íntegro de su periodo vacacional, pues laboraron como mínimo la mitad de los días hábiles comprendidos del año calendario. O sea, si entraron el 2 de julio no trabajaron el primero, significa que trabajaron 130 días. Como 130 es la cantidad de la mitad de los días hábiles, coinciden y por lo menos trabajaron como mínimo la mitad. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ya a modo de conclusión. Pero ahí viene lo que hay que calcular, ¿no es cierto? Y que es lo siguiente, dice. Trabajador que labora la mitad de los días hábiles del año calendario. Datos. Fecha de ingreso 1 de julio del 2016. Jornada de lunes a viernes 8 horas y media. Fecha del otorgamiento de la licencia 2 de enero del 2017. Determinar la cantidad de días de vacación. ¿Sí? Entonces. Tenemos fecha de ingreso 01 de julio del 2016. Y fecha de otorgamiento dice 2 de enero. Del 2017. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo acá que hacer el cálculo. El año calendario va de dónde a dónde. Es el que va entre el 1 de enero del 2016 al 31 de 12 de 2016. ¿Sí? Que en ese caso entonces yo tengo que contar y decir, bueno, entró el 1 de julio, tengo que contar los días de julio, agosto, hasta diciembre, ¿sí? ¿Cuántos días trabajó en julio? ¿Tienen en la planillita ustedes? 21. ¿Agosto? ¿Septiembre? 22. ¿Octubre? ¿Noviembre? ¿Y diciembre? Bueno. Y suma 131, ¿no? ¿Ah? Entonces, 131 en este caso son los días trabajados. ¿Sí? Eso es lo que dice, porque sale el 2 de enero. ¿Ah? Entonces, como conclusión, acá tengo que trabajó 131 días, que es mayor que 260 dividido 2 entonces a 130, ¿sí? Por ende, ¿cuántos días le corresponden? 12 completo, 14. ¿Por qué? Por año calendario, ¿sí? Estoy tomando acá desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Puedo calcular por año aniversario? Sí, pero ya no hace falta porque ya cumplió con esta condición. La del año aniversario, ¿de dónde va a ser?
va a ser del 2 de enero del 2016 al 2 de enero del 2017. O sea que va a cambiar en un día nomás. Casi coincide. Y en realidad lo que va a pasar es que como va a contar el 1 de enero como feriado, como día trabajado, en vez de haber trabajado 131 va a haber trabajado 132. ¿Se entendió eso? O sea, el año aniversario es un año para atrás desde el otorgamiento. ¿Sí? O sea, desde el día anterior se cuenta la acción. Entonces, en ese caso en particular, si yo tomo el año aniversario va a dar 132. Que no hace falta hacer el cálculo, porque acá ya con esto ya se cumplió. ¿Sí? Pero imagínense que la persona hubiera entrado en vez del 1 de julio, el 2 de julio. Ahí igual, por el año calendario, igual le daba, porque le daba 130. Y si hubiera entrado el 3, ya por el año calendario ya no le daba, porque le iba a dar 129. Pero por el aniversario sí le iba a dar 130. ¿Se entendió? Y si ahí se hubiera entrado el 4 de enero, el 4 de julio, y se hubiera salido de vacaciones el 2 de enero, ahí ya no. Ahí ya no cumple con ninguno de los dos. En el ejemplo que estamos analizando, ¿no? No es para generalizar para todos los casos. A mí no me quedó muy claro lo del año aniversario. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo pongo acá abajo, igual vamos a hacer otro ejercicio. Año aniversario, para el mismo ejemplo, ¿no? O sea, no hace falta porque ya se cumplió. ¿Ah? O sea, acaba desde el 2 de enero del 2016 al 2 de enero del 2017. O sea, es un año desde que sale. Entonces el cálculo va a ser del 2016 igual más 131 días. Y del 2017 va a ser un día. ¿Qué día? Este es el feriado del 1 de, para que ustedes identifiquen, ¿no? Del 17. Acá yo sumo los dos y me va a dar 132. Este 132 es mayor que 130 y por ende también cumple, pero no hace falta. ¿Sí? Bueno. Yo hago acá en el Excel y voy guardando, chicos, todo esto, pues yo después cuando yo termino yo le mando a ustedes, ¿sí? Para que tengan por ahí, igual yo sé que la mayoría toma apunte, pero bueno, por ahí si alguna clase no vinieron y quieren tener la solución del trabajo, sí. Bueno. Ahora bien, el siguiente ejemplo de abajo dice, vamos a ponerle con una letra para identificar. Este es el 75. Vamos a ver. Entonces, por el otro ejemplo. Fecha de ingreso 15 de julio del 2016. O sea, acá cambiamos la fecha de ingreso 15 de julio del 2016. ¿Sí? Fecha del otorgamiento 16 de enero del 2016. Se corre todo. 16 de enero del 2016. 17 todo. ¿Ah? Bueno. El año calendario sigue siendo el mismo, eso no va a cambiar nunca. Porque los gregorianos que emplearon el calendario ya está así. Bueno. Entonces, lo que cambia es que en julio, si él entró el 15 de julio, no trabajó los 21 días. Creo que en el planteo se le dice, en julio trabajó 11 días. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, entonces en julio cambio
y pongo 11. Entonces, en julio pongo 11, me da 121 días. Entonces, en conclusión, por el año calendario, me da que él trabajó 121 días, que es menor que 130. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Por ende le corresponde el goce completo? No. Por ende, sigo analizando, porque no le puedo decir que no le completó. ¿Ah? No puedo decir que no le corresponde, porque todavía tengo que analizar, y ahora sí voy a pintar como que es importante el año aniversario, porque el año aniversario ahora va del 16 de enero al 16 de enero del 2017. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Y por el 2016, de nuevo, tengo lo mismo que el anterior, los 121. Ya tengo, no hace falta que vuelva a hacer todo el cálculo. Pero por el 2017, en el planteo me dice cuántos días trabajó. ¿Cuántos días? 10. O sea, acá pongo 10. Lo voy a borrar. Acá está el feriado porque el anterior era una aclaración para eso. ¿Ah? Entonces ahora me da por el día, el año aniversario 131, que es mayor que 130, y acá no es por ende también cumple la condición, sino que por ende le corresponde el goce completo, es decir, los 14 días. Pero por el año aniversario, no por el año calendario. Y fíjense en lo importante, porque si yo le hubiera dado una semana antes las vacaciones, en vez de los 14 días ya le corresponde proporcional. ¿Se entiende? Porque fíjense que ahí estoy haciendo 31 días y la mitad 130. Es decir, que si yo le hubiera dado la primera semana de enero, en vez de 14 seguramente le hubiera dado 5 días o 6. Hay una diferencia en plata. Y es el ejemplo que viene. ¿Por qué el aniversario es en enero si él entró en julio? Porque el aniversario es un año desde el momento que sale de vacaciones para atrás. Ah, está bien. Siempre. De la fecha de otorgamiento sería. De la fecha de otorgamiento, sí. Pero ahí se toma, o sea, el año sale de enero del 2006, pero se toma desde que él ingresó, que es de julio, o sea, sería de julio hasta que se toma votación en el año aniversario. O sea, todo eso para sumar estos 121, o sea, tomo desde julio. Claro, porque lo que vos tenés que... ¿Cuál es la condición? Días trabajados contra mitad de días que tendría que haber trabajado. Entonces por eso tomás, obviamente que tomás, para ver los días trabajados, tomás de lo que trabajó. Sí. Acá no dice que en ningún momento hay un motivo en el cual, vamos a suponer que en el medio de esto te dice, mirá, en el mes de noviembre estuvo suspendido 15 días, bueno, ahí ya no contás esos 15 días, entonces ahí ya tenés otro. ¿Ah? Bueno, ¿se entendió hasta acá, chicos? Sí. Bueno. Tercera opción. Trabajador que no labora la mitad de los días, o sea, le dice arriba, no labora la mitad de los días del año calendario y aniversario. Y del caso anterior, pero se le otorga la licencia el día 9 de enero. ¿Sí? Y de nuevo tiene los mismos 11 días trabajados en julio, pero en enero tiene 5 días trabajados nada más. Entonces, este 5, vamos a ver, copiar, al final. Y este sería
5 o 6. Entonces, el 16 de enero, el otorgamiento es el 9 de enero. Fíjense que ahí no va. El año calendario, esto se mantiene igual, porque no cambia nada. Lo que cambia acá es el año aniversario, que en vez del 16 al 16 va del 9 al 9. O sea, del 09, del 1, del 16 al 9, del 01, del 17. ¿Sí? Y acá lo mismo, 121 días, solamente que acá en el 2017 trabajó 5. ¿Qué pasó acá? Entonces, trabajó 126 días, ¿sí? Que es menor que 130, por ende le corresponde, ¿qué cosa? Un día por cada 20. Exactamente. Proporcional. Y ahora el kit de la cuestión es decir, es un día por cada 20 días trabajados. Ahora, tengo que tomar 121 o 126. Acá no me cambia, porque me da la misma división. La ley no dice nada, nos dice si son los días trabajados del año en que corresponden las vacaciones o los días trabajados hasta el momento del otorgamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? La mayoría entiende que son los días trabajados hasta el momento del otorgamiento. Porque también eso le dan derecho el goce completo, así que es lo mismo. O sea, sería acá 126. O sea, hago este cálculo. 126 dividido 20 me da 6,3. ¿Cuántos días le corresponden de vacaciones? 6 días de vacaciones. Y si me hubiera dado 6,9, 6 días de vacaciones. Dice, la ley dice un día por cada 20 días de vacaciones, no por cada 19. Si le quieren regalar, regálenle. No pasa nada. Pero tranquilamente pueden decir 6. ¿Entienden? Porque no dice en ningún lado infracción mayor de... No hay duda ahí. ¿Sí? Son días trabajados y ponerle que en el medio de ese enero haya un feriado. Ahí Sí. no hay. Y Sí, hay feriado. Está el primero en por eso enero. primero, pero en las vacaciones, no, sí está bien, está primero de enero. Y si él el 1 de enero trabajó ese día, yo lo sumo para... Claro. porque ahí Si trabajó o si no trabajó, igual. Ah, igual. Igual lo sumás. Porque es pago, siempre ese día es pago. Ah. O sea, siempre los O sea, feriados siempre sumás. feriados, Sí, sí, o sí. sea, lo que no voy a sumar son los sábados y domingos. De lunes a viernes, sea feriado o no, le sumo. Tal cual. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué conclusión sacan de esto? Que esto, o sea, que si ustedes no sabían, ¿no? Obviamente, que es muy importante como empresa o como personas que liquidan sueldos y jornales, tener en cuenta cuáles fueron los últimos ingresos en el segundo semestre y a esa gente ponerlo primero en el programa de vacaciones. Claro. Eso es de suma importancia, ¿sí? Ahora, cuando ustedes tengan un trabajador que entró el 1 de agosto y que ustedes le van a dar las vacaciones ya por abril y que ustedes le digan a la empresa le toca 14 días, el empresario no entiende mucho esto, le va a decir, pero la persona entró en agosto, ¿cómo le va a dar 14 días? Y usted le digan, y no, lo que pasa es que completó los días del año aniversario. Imagínense usted explicándole a la persona eso. ¿Me siguen? Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es el 1 de enero,
o sea, decirle en diciembre ya, ojo, mirá, a este fulanito que entró en agosto, dale ahora, porque son 5 los días que tenés que darle. Si vos le vas a dar en abril, le van a dar, tocan 14. Te recomiendo, te sugiero enérgicamente. No, pero ¿cómo? Porque lo primero que va a decirle la empresa, ¿pero cómo le da primero si este recién entró? ¿Y yo le da vacaciones ya? No, yo te recomiendo porque según la ley le da 5. Si vos le tenés que dar en abril, son 14. Ah, bueno, le damos ahora, te va a decir. ¿O no? Sí. Bueno. ¿Ah? Bueno, seguimos. Trabajo práctico número 6. Trabajador que no llegó a elaborar la mitad de los días del hábil del año y se terminó la cantidad de días a gozar. Y acá hay un ejemplo con un trabajador que trabajó 600 horas y 8 es la cantidad de horas por la jornada diaria. Un ejemplo bien fácil que tiene que ver con entonces, horas trabajadas. y las jornadas de 8 horas. Entonces, días trabajados dividido 8, 75. Hay una cosita que yo no les dije y que a mí no, porque a mí me gusta ser bastante exacto cuando le digo las cosas. Es lo siguiente, fíjense en este ejercicio, ¿no es cierto? Que yo acá estoy tomando los días del año aniversario, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que cuando yo estoy comparando, acá estoy comparando con 130. En realidad no es así, tan así. ¿Por qué? Porque yo tengo que comparar la mitad de los días trabajados con la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario. A ver si me siguen. Este 130, ¿de dónde yo saqué? Del planteo, que decía que el 2016 tenía 260. Pero si yo tomo el año aniversario, yo tendría que correr también mi cálculo de días teóricos totales. Y ese número corrido, que sería entre el 9 de enero del 2016 y el 9 de enero, acá a ver si me da 261, 262, y ese dividirle por 2, para ser más exacto. A él lo que voy es que, si quieren ser totalmente exactos con el cálculo, sobre todo si están ahí a un día, ¿ah? O a 2 días, ahí le conviene hacer el cálculo bien para ver si no le erran, ¿sí? Yo acá simplifiqué y consideré que era 130 siempre, y no es así, porque 130 es la mitad de los días del año calendario, y ese no va a cambiar. Si es del 2016, es para todo el 2016, pero el año aniversario depende, para cada empleado va a ser diferente, ¿entienden? Sí. Porque va a depender de la fecha de otorgamiento de ese empleado. Repito nuevamente, no va a ser muy loco el número, no va a ser muy diferente, va a ser 1 o 2 días más, 1 o 2 días menos, de acuerdo a la cantidad de feriado o sábado y domingo, como calce, ¿sí? No va a tener muchos días más. Obviamente, entre empleados puede haber mucha diferencia, sí, porque a lo mejor tienen jornadas diferentes, que eso es otra cosa. Si yo tengo, no es lo mismo el cálculo de esto para una persona que trabaja de lunes a viernes y tengo otro trabajador de la misma empresa que trabaja de lunes a sábado. Entonces ahí no es igual, ¿entienden? Porque cambia la cantidad de días. Bueno, tenía que decirle eso porque si no me quedo con nada. Bueno, entonces en este ejemplo en particular trabajó 600 horas. Cada jornada que hace son de 8 horas, entonces trabajó 75 días. Y los días de vacaciones que le corresponden van a ser 75 dividido 20, que serían 3,75, que entonces en conclusión le corresponde, ¿cuánto? 3 días. Esto estamos hablando siempre que son, y es algo muy importante que ustedes identifican porque generalmente es otra gran confusión. Estos son días a gozar de vacaciones, a disfrutar, vamos a llamarlo así, ¿sí?
que la finalidad es la recuperación física y psíquica del trabajo. Ahora bien, si yo tengo una persona que entró hace 20 años a trabajar, ¿sí? Y que el 1 de diciembre, ya pasó 11 meses del año, renuncia, ¿tiene derecho al goce completo? ¿Entendieron la pregunta o no? Sí, pero para antigüedad no lo entiendo. Vamos a suponer que entró el 1 de enero, para que no influya tu respuesta, porque por ahí estás pensando otra cosa. Si entró el 1 de enero a trabajar y renunció el 1 de diciembre, ¿le corresponden los 14 días? Está bien, pero no va a gozar los días de vacaciones. Si él está renunciando. Está bien, pero no va a gozarlo. No. Hay una diferencia, ¿sí? El artículo 150 habla de los requisitos para el goce, no para el pago. O sea, no es aplicable el artículo completo para los casos de desvinculación del trabajador. Ese es otro artículo. En otro artículo se prevé que en el caso de que el trabajador, ¿no es cierto?, se rompa la relación laboral por cualquier motivo, tiene derecho a una indemnización, no es el goce. Porque él puede conseguir trabajo y empezar a trabajar el otro día en otra empresa. No va a estar gozando las vacaciones, ¿entienden? A eso es lo que voy. Por eso yo entiendo que entienden la diferencia entre lo que es goce y indemnización. Son cosas diferentes. Fíjense que el goce se mantiene en la relación laboral y el concepto vacaciones es remunerativo, es remuneración. Ahora, se rompe la relación laboral y cobra indemnización por vacaciones no gozadas. Indemnización. Es no remunerativo. ¿Sí? Y al otro día puede empezar a trabajar para otra empresa. No tiene un impedimento legal que diga, no, él tiene que estar de vacaciones. No está de vacaciones. Él cobró una suma indemnizatoria por los días que le corresponden de vacaciones. Y esa indemnización va a estar relacionada con la fracción del año que trabajó. ¿Sí? O sea, si una persona entró el 1 de enero y renunció el 1 de diciembre, le corresponden 14 días proporcionales por 11 meses. Ahí tengo que hacer el cálculo, regla 3 simple, para hacer el cálculo de cuántos días. Y en ese caso, si yo hago ese cálculo, 14 dividido 12 por 11, y me da 12,4482,4, sí pongo todos los decimales, porque eso es plata. No son días en realidad, es plata, es dinero, es una fórmula para pagarle un concepto indemnizatorio. Ahí no hay redondeo. ¿Está? Yo le digo porque es una confusión muy común y decir, por ejemplo, no sé, contratar a una persona en periodo de prueba. ¿Ah? Terminó los 3 meses y no le van a tomar a la persona. Entonces, pero no trabajó todo el año, trabajó 3 meses, un día cada 20. No existe eso. ¿Entienden? Porque un día cada 20 es para gozar, está en el mismo artículo. Claro. Trabajó 3 meses, bueno, por un año le corresponden 14, por 3 meses, ¿cuánto? X, regla 3 simple, ¿cuántos días? Es plata. O hacen el mes o hacen el día, eso no importa, la regla de 3, ¿sí? Pero no aplica ni la mitad de los días hábiles del calendario aniversario, ni el día cada 20, para los casos de ruptura, porque es una indemnización y siempre es proporcional. Siempre. ¿Ah? Obviamente, si el trabajador, yo lo estoy despidiendo en abril del 2018 y todavía no gozó las vacaciones por el 2017 y trabajó todo el 2017, y bueno, le corresponde completa el 2017. Si son 14, son 14, como dice la compañera, y tiene 20 años de antigüedad, y son 35, son 35. Más la parte del 2018. Si todavía no, como le estoy echando, renunció en abril, por ejemplo, de este año, le corresponde enero, febrero, marzo y abril.
del 2018, o sea, tiene muchos días de vacaciones. ¿Se entendió? Sí. Avanzamos entonces. Trabajo número 7. Que ya tiene la parte de cálculo, ¿sí? Bueno, el 7 dice trabajador mensualizado que prosigue remuneración fija y variable, comisión y horas extras, datos. Fecha del periodo vacacional 18 del 10 del 2016. Fecha de ingreso 1 de mayo del 2008. Antigüedad. Tenemos que hacer el cálculo. Remuneración mensual 17.500. Valor hora extra 50% 150 pesos. Hora extra 50% trabajar los últimos 6 meses 48. Y aparte persiguió remuneraciones variables y comisiones durante los últimos 6 meses por 13.000 pesos. Bueno, con esa información tenemos que calcular las vacaciones. Entonces tenemos fecha de ingreso. Bueno. Antigüedad para vacaciones, chicos. ¿Qué antigüedad tiene la persona? ¿Cuánto? 8 años. ¿Sí? 8 años y ¿cuántos meses? Igual no cambia nada, ¿no es cierto? Porque la antigüedad, o sea, la cantidad de vacaciones va saltando de 5 en 5, es decir, hasta más de 5, 10, 10 a 20 y más de 20. O sea, que tenga 8 meses o 9, da lo mismo, da la misma cantidad. Entonces, tiene 8 años y 4 y 8. ¿Era 18 de octubre o con 18 de octubre, sí. Tiene 8 años y 8 meses, ¿sí? La antigüedad. Pero entonces por eso le corresponden cantidad de días. Si acá no dice que tuvo ningún problema, o sea que trabajó todo hasta el de octubre, ¿no es cierto? Y obviamente después que vuelve de vacaciones va a seguir trabajando. Así que seguramente no va a tener problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días de vacaciones le va a corresponder? ¿14? Tiene 8 años y 8 meses. 21. ¿Sí? ¿Ah? Tiene más de 5 años de antigüedad y menos de 10. Le va a corresponder 21 días de vacaciones. Le va a corresponder el goce completo porque entendemos, no dice nada el práctico, que trabajó menos de la mitad. Y ya estamos desde el 1 de enero del 2016. O sea, tenemos que identificar también por qué año le está dando las vacaciones. Por el periodo 2016, si le está dando en octubre del 2016. ¿Sí? No para el 2015, para el 2016. ¿Ah? O sea, le corresponden los 21 días. 20 días goce completo porque no hay ninguna anulación. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien?
Y vamos entonces con el tema de los cálculos, ¿sí? Entonces, cálculo, vamos a poner así, cálculo del día primero, en dos partes, ¿sí? Por un lado, el artículo 155, inciso A, nos decía que la remuneración de cada día de vacaciones se calculaba ¿cómo? ¿La remuneración qué? La remuneración mensual dividido 25, ¿sí? En este caso la remuneración mensual es 17.500 dividido 25, eso me da 17.500 dividido 25, 700 pesos. Por acá. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que si la persona, su remuneración mensual fuera 17.500 y no tendría nada más que cobrar, ya terminó mi cálculo. O sea, es 700 por 21 lo que tengo que hacer el cálculo, la multiplicación, y listo. ¿Sí? Pero en realidad tengo que seguir buscando cuánto vale un día, porque él tiene remuneraciones variables. O sea, él tiene artículo 155, inciso C. El inciso C era el promedio de las remuneraciones variables del año, que sería el 2016, que todavía no terminó, o de los últimos 6 meses. En este caso vamos a ocupar de los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo hago el cálculo de este promedio. Entonces, acá tengo dos ítems. Por un lado tengo horas extras al 50%, ¿sí? Que cuyo cálculo van a ser 48 por 150, ¿puede ser? Voy a poner acá. Más 48 por 150, que es lo que dice el planteo, ¿sí? Y comisiones, que ya me da el dato, que son 13.000 pesos. Total, remuneraciones variables, últimos 6 meses. Vamos viendo, vamos de nuevo. Tengo que calcular la parte de beneficio C, ¿sí? Y tengo, según el planteo me dice que él trabajó 48 horas extras los últimos 6 meses y cada hora extra vale 150 pesos. Yo le podría dar multiplicado acá, en realidad le doy para acá, para que multipliquen. Entonces son 48 por 150 me da 7.200 pesos. Y aparte cobró comisiones por idéntico periodo de tiempo por 13.000. Yo tengo que sumar gallina con gallina, chancho con chancho, como decía la maestra, ¿de acuerdo? ¿Sí? La misma unidad de tiempo, porque si no, estoy haciendo una ensalada, ¿sí? Bueno, entonces, por eso le pongo acá qué es la suma. La suma es el total de remuneraciones variables de los últimos 6 meses, es 20.200 pesos. Pero la ley, en el artículo 155, si eso se decía, el promedio, ¿vamos bien? Entonces, de este 20.200, yo tengo que llegar al promedio por cada día de vacaciones para poder sumar al 700 que ya encontré acá, ¿sí? Entonces, yo en particular puedo hacer si yo lo llevo a promedio mensual, que es el más fácil, que no hay duda, yo hago 20.200 dividido 6. Ahí tengo el promedio mensual. Ajá. Y acá es donde está el problema. El promedio por día. Entonces, en este promedio por día, yo puedo o tengo varias alternativas. ¿Cuáles son esas? Dividido 30, dividido el cuento los días reales que hay,
¿sí? Que nunca van a ser igual en todos los meses. O si no cuento los últimos 6 meses, ¿cuántos días trabajó en los últimos 6 meses? Y ahí tengo 10 trabajados. Yo en particular voy a hacer más sencillo, lo voy a tomar el mismo divisor que tomé arriba, o sea, 25. ¿Significa que se hace así? No sé. Es lo que, como yo hago. O sea, es mi postura, eso es lo que voy. Ustedes dividan por 30, por 25, por los días reales. Elijan una y justifiquen. A mí me parece fácil porque yo en realidad, fíjense que acá yo pongo por día y entonces acá vamos a poner así. Supongo 25 días igual que el inciso A. ¿Ah? Entonces hago este valor dividido en 25. Y acá lo copio tal cual. Se le copio el mismo formato. Si ustedes hacen dividido 30 le va a dar menos plata, si hacen dividido los días reales trabajados seguramente le va a dar más plata. Esta sería una postura intermedia. ¿Sí? Repito. ¿Así es como se hace? No. No se sabe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice el promedio. Ustedes hagan pero no dice de qué. Si son días reales trabajados, días corridos trabajados o días ficticios trabajados. ¿Ah? Entonces, como la ley no dice, usted le da que ustedes elijan. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, no, yo quiero que le dé lo menos posible a pagar, entonces hagan dividido 30. ¿Sí? O sea, vamos, yo tengo una posición intermedia. ¿Ah? Que sería tomar el mismo divisor que ya me da el legislador en el artículo. ¿Sí? Que es 25. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, día de vacación, ¿ves? ¿Me sale cuánto? Este valor, 700 más 134,67. 834. ¿Y ahí está contestado? No. El adelanto de vacaciones va a ser igual a 834,67 por 21. Y esto acá dentro del recuadrito así. Esto es lo que va a decir el recibo de sueldo. El recibo de sueldo va a decir un renglón adelanto de vacaciones, en la columna de cantidad va a decir 21, la columna de unidad puede decir 834 o no, porque si yo hago la división me va a dar el cálculo, y en la columna me va a decir 17.528. Todo lo anterior no va, no, a ningún lado dice. Ni siquiera en un cálculo auxiliar, ni que ustedes le abrochen el recibo de sueldo, no va nada. ¿Sí? O sea, es como que no tienen a quién mostrarle esos cálculos. ¿Sí? Amén de que el empleado o sea, que le pueda pedir o la empresa le pueda pedir cómo llegaron a ese valor. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda? No. O sea, eso sería el adelanto de vacaciones, pero todavía falta calcular después el plus vacacional cuando haga. Claro, o sea, ahí sería ese sería el recibo de vacaciones. A ese tenés que restarle los descuentos y demás, los aportes. Y aparte después tenés que pagarle porque como le das el 18 de octubre, claro, del 1 al 17 el recibo de sueldo. ¿Sí? ¿Ah?
por lo general, tienen que tener cuidado con los sistemas informáticos, ¿sí? Porque muchos de los sistemas informáticos, por ejemplo, toman la remuneración del mes anterior como base. Y ese a veces no está bien, ¿sí? Hay muchos sistemas que no hacen el cálculo diferente con las remuneraciones variables, si es que tiene. Así que tienen que tener cuidado también, porque a veces el sistema es una simplificación, pero no significa que esté bien. Sobre todo porque, por ejemplo, no sé, el mes pasado el sueldo era de 7.500 y este mes el sueldo es 20. No tienen ningún mes liquidado con 20 todavía. Entonces ustedes tienen que, de alguna manera, hacer un cálculo auxiliar de cuánto es la base. ¿Sí? ¿Siguen? Sí. Así que tienen que tener cuidado. Vamos con el 8. El 8 es un jornalizado, dice liquidación de vacaciones de un trabajo jornalizado que el trabajo horas extras, antigüedad en el empleo 6 años, periodo vacacional 21 días, jornada de trabajo 8 horas y media, valor de la hora de inicio de la vacación 80, horas extra del 50% trabajadas en el semestre anterior a las vacaciones 120, horas normales de trabajo en el semestre anterior al inicio de la vacación 1143. Bueno. Vamos, acá periodo le corresponde 21 días de vacaciones. No dice ni que mes, ni nada. Ya le da fácil la parte de la cantidad de días. Entonces, yo tengo que hacer el cálculo del adelanto. ¿Tá? Entonces vamos a hacer primero por el artículo 155. Ahora, inciso B. Eso es lo que no va por el A, porque él es jornalizado. Si él es jornalizado, cobra la remuneración del día anterior. ¿Sí? Y que acá me dice que habitualmente trabaja 8 horas y media. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer así. Día de vacación. Por el inciso B, va a ser 8,5 horas. ¿Cuánto vale la hora? 80. O sea, 8,5 por 80 por cada día de vacación, él va a cobrar 680 pesos. Eso por el artículo 155 inciso B. ¿Sí? Si la persona no tuviera horas extras, el cálculo sería 21 por 8,5 por 80. O sea, por cada día de vacación 8 horas y media. ¿Y a eso por cuánto vale la hora? 80 pesos. Que este valor de la hora es todo. Es la hora que dice el convenio. O sea, si fuera un obrero de la construcción, no es el valor de la tabla. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esa persona tenga asistencia perfecta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí el único tema es el siguiente. Si en algún mes él no tuvo la asistencia perfecta, una quincena, muchos doctrinarios dirán, y bueno, entonces es una remuneración variable, porque varía. Si él no falta, cobra. Si falta, no cobra. ¿Entienden? Si él siempre tiene, nunca falta, en realidad para mí es una remuneración común, es del B. Es la remuneración vigente en el momento anterior, ¿entienden? Sí. Pero eso es una postura. Porque va a depender de cómo lo toman a ese valor. Si la asistencia perfecta es un premio y es una remuneración variable, siempre va a ir por el inciso C. Si siempre cobra, nunca le descuentan, va por el inciso B. Según lo que yo pienso. Eso es también una cuestión personal. Bueno, artículo 155, inciso C. ¿Cómo hacemos acá? Y acá tenemos lo siguiente. Yo tengo que determinar primero cuánto cobró. ¿Sí?
Entonces los últimos 6 meses cobró de remuneraciones variables, ¿cuánto? $120, perdón, ¿sí? 120 horas, ¿no? 120 horas y cada hora extra al 50% vale 80 por 1,5. 120, acá me da justo lo mismo, pero 120 pesos. ¿Qué es esto? Trabajó 120 horas los últimos 6 meses y cada hora extra vale 120. ¿Por qué vale 120? Porque la hora normal vale 80. Y esta es una hora extra, el 50% de recargo. Vamos a ver horas extra, tenemos un práctico específico. Pero ustedes tienen que entender que las horas extras hay de dos tipos. La que tiene el 50% de recargo y la que tiene el 100%. La que tiene el 50 vale la mitad más. Y la que tiene el 100 vale el doble. Entonces, si la hora normal vale 80, la mitad más es sumarle 40 pesos al 80 que me da 120 pesos. ¿Sí? Si estas horas fueran al doble, varían 160 pesos. ¿Ah? Entonces, las remuneraciones variables de los últimos 6 meses son 120 por 120. ¿Sí? 2.400 pesos. ¿Se entendió? ¿De dónde salió? Sí. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Y ahora tengo que hacer el promedio, así como hicimos el anterior. Pero en vez de hacer el promedio dividido 6 y dividido 30, ¿sí? O dividido 25, en realidad yo en el anterior le dije de 25, ¿por qué? Porque aplicaba el inciso A. Pero este trabajador es jornalizado, yo no puedo aplicar el inciso A. Me parece a mí, no me parece lo correcto, porque él ya no cobra dividido 25, él cobra por hora. Entonces vamos a hacer el promedio por hora trabajada. ¿Qué promedio por hora trabajada voy a hacer? Por cada hora normal que él trabaja, ¿cuántas horas extras a él le pagan? Es medio loco por ahí el pensamiento, porque digo, por cada hora normal que trabaja, ¿cuánta plata cobra de hora extra? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ese promedio? Dividiendo por la cantidad de horas normales que él trabajó. Es decir, él en 6 meses, ¿sí? En 6 meses, él cobró 2.400 pesos de horas extras y trabajó 1.143 horas normales. Entonces, si yo hago ese cociente, me da 2 pesos con 0,9. 2 pesos con 10. Está redondeado. Repito, entonces un promedio por hora trabajada. ¿Sí? Pero yo estoy calculando qué cosa. Día de vacación. Día, no hora. Día. Entonces, de nuevo, para sacar por día de vacación el promedio, yo voy a tener que multiplicar por 8,5. O sea, 2,10 por 8,5. 17,84. Y este 17,85 es igual al 680. O sea, acá encontré 680 por el B y por el C encontré 17,85. Es decir, en resumen, el día de vacaciones vale ¿cuánto?
17,85 más 6,80. Y el adelanto de vacaciones es de, correspondía a 21 días, ¿se acuerdan? 21 días, y es este valor por 21. 14.654,80. Me retorno. El 17,85 ¿de dónde salió? De 2,10 por 8,5. Ah, este que vimos acá antes. Yo les repito, no chicos, o sea, para a ustedes les parece medio complicado porque van a decir muchas multiplicaciones, ¿no? Pero bueno, muchas veces en la práctica pasa que el sistema le hace el cálculo. Ustedes lo que tienen que hacer es evaluar si ese cálculo está de acuerdo a lo que ustedes creen que es conveniente. Entonces, hay veces que yo digo, bueno, mi postura es el del ejercicio anterior, dividido 25. Pero si ya en la fórmula del sistema que tiene la empresa hace dividido 30, yo dejo dividido 30. Me voy a poner acá toda la fórmula, porque es lo que a mi postura me parece, o sea. Pero lo que ustedes tienen que saber es qué hace el sistema, porque si no, el sistema le da cualquier número y ustedes no saben de dónde salió. Que hay veces que es, a lo mejor es como que el que hace el sistema tiene más conocimiento que ustedes, porque bueno, y ustedes podrán decir, bueno, pero me parece que estoy equivocado, ¿sí? Pero hay veces que en realidad el sistema hace una simplificación que no es a favor del empleado y que le da cualquier cosa. Usted tiene que tener la suficiente lucidez como para darse cuenta más o menos cómo es el cálculo, ¿sí? Repito, y otra cosa importante, ustedes no van a ver el cálculo cuando ustedes tienen un sistema. Cuando ustedes tienen un sistema, ustedes ponen que le liquide vacaciones y el sistema solo por la antigüedad a lo mejor ya le dice si son 14, 21, 28, a lo mejor también hasta ahí le erra, ¿sí? Y después le va a hacer el cálculo y le dice, ponga la base de cálculo. Entonces, también usted pone la base de cálculo, pero esa base de cálculo es para, por ejemplo, hacer dividido 25. Si uno arregla la construcción, o sea, se calcula de esa manera, y de ahí ya van mal, ¿entienden? Entonces, tienen que, de alguna manera, tener la suficiente claridad un poquito mental como para decir, bueno, a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Sí. Otra cosa diferente es si algún día le toca ser perito, además tiene que saber cómo llegar a los cálculos, ¿sí? Sí. Y fundamentar una postura. Además hay diferencia de cálculo, hay diferencia si hace por hora, por mes, por... O sea, Totalmente, le va a dar cualquier cosa diferente, le va a dar, ¿sí? Bueno, fíjense que, como para que se entienda bien por ahí que me parece a mí que es un poquito más difícil, pero más difícil porque yo tomé este promedio acá por hora trabajada, ¿sí? Pero, repito nuevamente, este es un ejemplo que se me ocurrió a mí o que está en los libros, ¿no es cierto? Pero ustedes podrán decir, y no, yo hago el promedio por día trabajado y ni calculo acá por 8 horas y media, sino que tomo cuántos días trabajó en el semestre y hago 2.400 dividido los días del semestre y listo, terminó. No hay problema, no está mal. ¿Entienden? El problema está, obvio, si ustedes no hacen ese cálculo y solamente le pagan por esta parte, se me hace. Sí. Ahí está mal.
porque ustedes ni están teniendo en cuenta una parte del inciso, del artículo. Hay otro que es el 10, que también es de jornalizado. ¿Hacemos ese primero? No sé, como para que como seguimos la onda, para que ustedes fijen el conocimiento. Se dice el 10, jornalizado. Horas de trabajo habituales 8 horas diarias, valor de la hora, valor de la hora 38, comienzo de las vacaciones el 1 de diciembre, días de vacaciones 14, detalle de horas extra del 50% por el trabajador durante el periodo 2014. Yo le puse a propósito un cuadrito, porque acá dice las horas normales que trabaja, la cantidad de horas extras, el valor de la hora extra y el importe, ¿sí? ¿Y para qué le puse esto? ¿Por qué? Porque ustedes, si yo tomo este ejercicio anterior, yo acá tomo que la hora normal vale 80 pesos, entonces la hora extra vale 120 y hago el cálculo. Pero puede ser que en ese interín cambió el valor de la hora. Yo no tengo que calcular a valores actuales. Yo tengo que calcular lo que cobró nomás, a importe histórico. Por eso, si ustedes se fijan acá, la hora extra vale 50 pesos el primer mes, el segundo mes vale 50, después vale 57. ¿Sí? Pero a mí eso en realidad no me importa. Yo lo que tengo que fijarme es cuánto cobró los últimos 6 meses. Es decir, el 2.189. Ese es el importe. Con independencia de cuánto valía cada hora. Entonces, en este ejemplo en particular yo voy a tener por el artículo 155, inciso B, de nuevo voy a tener el día de vacación, se va a componer por 8 horas a 38 pesos la hora. Entonces, el día de vacación, por acá al lado, va a ser más 8 por 38, ¿sí? 304 pesos. Que es 8 por 38, ¿sí? Cada día, 8 horas, 38 pesos vale la hora, 304 vale cada día. Fácil, fácil, fácil. Ahora, por el artículo 155, inciso C, vamos al día de vacación, yo voy a tener que hacer el promedio de los últimos 6 meses. ¿Cómo calculo eso? Y ahí tengo que de los últimos 6 meses, no el promedio, de los últimos 6 meses, ¿cobró cuánto? 2.189. ¿Sí? Entonces, el promedio por hora normal va a ser 2.189 dividido, ¿cuánto? ¿Cuántas horas normales trabajó los últimos 6 meses? 960. Está en la planilla. Ahora sí, exactamente. O sea, 2,28. Entonces, por cada día tengo que multiplicar por 8 horas. En el que este trabajador trabaja 8 horas. 18,24. Entonces, resumen. Le corresponden 21 días, no, 14 días, pero no. 14. Y cada día vale 304 más 18,24. Sí. Y eso me da un total de
4.511,83. ¿Ese último dónde salió? El 4.500. 14 por 322,24. 11,36. ¿Dónde? 14 por 322, 24. 14 por 322. Sí, 4.000. ¿No da los datos? 4.500. 11 con 36. Sí, 4.511,38. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Sí. Hacemos el 9. Y el 9 dice: cómputo de la indemnización por vacaciones no gozadas. Datos: fecha de ingreso 1/10 de 2011, extinción 30 de septiembre del 2016, antigüedad en el empleo, remuneración mensual 19.300. ¿Ah? Bueno, entonces tengo datos: fecha de ingreso, fecha de egreso. Bueno. Fecha de ingreso 01/10/2011. Fecha de ingreso 30 de septiembre del 16. Bueno, antigüedad para vacaciones. Entró a trabajar el 1 de octubre del 2011 y se fue el 30 de septiembre del 2016. Al otro día un día después, un día antes de cumplir los 5 años se fue. ¿Puede ser o no? ¿Estamos en esa fecha? ¿Sí? O sea, el 1 del 10 del 2016 cumplía 5 años de antigüedad. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuántos días de vacaciones le corresponden completo sería así? 14, ¿sí? 14 sería si una antigüedad menor a los 5 años. ¿Pero a qué fecha se calculaba la antigüedad? Al 31 de diciembre del año que le corresponde la vacación. Al 31 de diciembre del 2016, ¿qué antigüedad tendría la persona? 5 años. Más de 5 años. ¿Cuántos días le corresponderían? 21. Entonces, más de 5 años
a propósito. Porque la antigüedad es al 31/12/2016. ¿Sí? Entonces, días de vacaciones 21. ¿Ah? ¿Vamos bien? Sí. ¿Hasta ahí? Bueno. Ahora, ¿le tengo que pagar 21 días? ¿Hablamos hoy? Y no, porque No, 14. no. No, Bien a media la respuesta. ¿Por qué proporcional? porque Días ya de vacaciones proporcionales. Y ahí hacemos regla 3 simple, que ustedes hacían en cuarto grado. ¿Sí? 21 días por 12 meses. ¿Sí? Y trabajó 9 meses. ¿Ah? ¿Se acuerdan esto? Regla 3 simple. Si por 21 le corresponden, si por 12 meses le corresponden 21 días, por 9 meses, ¿cuánto le corresponde? Y es, no es inversamente proporcional, así que es, ¿cómo era el cálculo? Claro, 21 por 9 dividido 12, por la fracción del año. ¿Sí? O sea que acá es 21 dividido 12 por 9. 15,75 días. Primer incógnita revelada. ¿Sí? Entonces ahora, indemnización por vacaciones no gozadas. Eso es lo que va a decir recibo sueldo. Y en la columna de cantidad va a decir 15,75. Y en la columna de importe, ¿cuánto cada día de vacaciones? 19.300 dividido 25. Acá no dice, dice remuneración mensual. Entendemos que es un empleado mensualizado. Sí. Entendemos que es artículo 155, inciso A.